Contratación pública, episodio 113. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata y también formador sobre todas estas cosas de la contratación pública. 7 de mayo de 2022, episodio número 113, episodio que vamos a dedicar a hablar sobre cometer errores al presentar una licitación y sobre poderlos subsanar. Aunque antes, ¿conviene tener un método para presentar la oferta? ¿Te ayuda a contar con una lista de control? ¿Con una pauta? Cosas como estas son las que enseño en mi curso para vender a la administración, la teoría que necesitas y, sobre todo, la práctica que te permite hacer las cosas bien a la primera, en escuelacp.com y pronto en luisgracia.es. Y ahora sí, vamos al asunto. Errare humanum est. Errar es humano. Frase que se atribuye a Séneca. Sabes que Séneca era de Córdoba. Y es que efectivamente equivocarse es parte de nuestra naturaleza. Las personas nos equivocamos, aunque cuidado, que esto no es una excusa. El error debe ser un medio para aprender y no volver a equivocarse. O esta otra. Hasta el mejor escribano echa un borrón. En este caso se excusa al error cometido por primera vez, especialmente si quien lo comete es una persona especialmente hábil o meticulosa. En fin, que sobre el error y la equivocación hay muchas frases, refranes, recomendaciones y pensamientos, porque equivocarse es algo común. La cuestión es, ¿qué pasa con las equivocaciones en el marco de la licitación de un contrato público? Ya que, como te puedes imaginar, puede pasar que haya equivocaciones cuando estamos confeccionando los documentos o cuando los colocamos en los sobres correspondientes. Errores que descubre la mesa de contratación cuando está abriendo los sobres o errores que nos vienen a la cabeza cuando ya hemos presentado los documentos y no hay marcha atrás. Por eso es importante conocer qué es subsanable y qué no. Así que vamos al asunto y empecemos hablando de los errores y su posible subsanación en términos generales. La doctrina, entendiendo por doctrina las distintas resoluciones de los tribunales administrativos de recursos contractuales y también a la interpretación generalizada que se hace de la legislación por parte de los órganos de contratación, es que los errores se pueden subsanar. Obviamente, no todos los errores ni en todos los momentos. Esto tiene muchos matices. Aunque de entrada se puede considerar que lo que rige es el principio antiformalista. Esto del principio antiformalista viene a decir que, aunque todos estos actos y trámites de licitación y adjudicación del contrato están sujetos a unos requisitos y normas establecidos en la ley y en los pliegos de la licitación, existe la posibilidad de subsanar los errores. Este principio está en sintonía con otro principio, el conocido como indubio pro actione. Bien, en cuanto sale algo en latín hay que echar el freno. O sea que, en la práctica, lo que ocurre es que lo normal es que se tienda a dar más importancia al qué que al cómo. Se da más importancia a la intención que a los defectos de forma. De ahí que, de entrada, a los licitadores se nos conceda la oportunidad de subsanar los errores que hayamos podido cometer. Además, toda esta cuestión o práctica también tiene que ver con los principios que rigen la contratación pública, especialmente en cuanto al principio de concurrencia. Se trata de que la Administración reciba el mayor número de ofertas para atender la licitación, cuestión que conviene y además viene a asegurar que la compra se está haciendo con las mejores condiciones. En estas circunstancias, ir excluyendo licitadores por el más mínimo error en la documentación presentada no haría ningún favor al propósito de contratar en base a la mejor relación calidad-precio. Y por otro lado, también es importante que todas las empresas o profesionales interesados en participar de licitaciones puedan acceder a ellas. O dicho de otro modo, que no te quedes fuera por la mínima equivocación o defecto en los formalismos que conllevan el hecho de presentar una oferta en una licitación.
Este principio antiformalista y también el principio de concurrencia son las capas más externas y elementales de la subsanación de errores. Son el punto de partida. A partir de aquí empiezan a aparecer otras referencias que dibujan un marco en cuanto a todo esto de las subsanaciones. Son referencias que igualmente son asumidas por la doctrina, es decir, por los tribunales y por los órganos de contratación, y que en cada caso deben ser valoradas por estos, algo que no siempre resulta fácil y evidente. Conozcámoslas. La primera es que se puede subsanar la acreditación, no el cumplimiento del requisito. La mejor forma de entender esto es con un ejemplo. Supongamos que en una licitación se pide que junto con la oferta y el resto de documentación se aporte una garantía provisional. La aportación de la evidencia de haber constituido esa garantía provisional es una condición para poder participar en la licitación del contrato. Si no la aportas, tu oferta queda automáticamente excluida. Lo explico en el episodio 30. La garantía provisional sirve para resarcir a la Administración por los daños y perjuicios por el retraso que provoca el hecho de que te propongan como adjudicatario del contrato y renuncies a la adjudicación o no llegues a aportar la documentación para resultar adjudicatario. Bien, pues supongamos que has olvidado incluir una copia de esa garantía en el sobre correspondiente. ¿Quedarás excluido automáticamente? No, en absoluto. No. El órgano de contratación te dará 3 días para que aportes la evidencia de haber constituido la garantía provisional. Ahora bien, el órgano de contratación te permite que subsanes la acreditación de esta condición, no el cumplimiento del requisito. Y esto quiere decir que puedes aportar el justificante, la evidencia de haber constituido la garantía provisional, antes del fin del plazo de presentación de ofertas. O dicho de otra manera, la garantía existía. Lo que pasó es que no lo acreditaste y por eso te dejan que subsanes la acreditación del requisito, que puedas presentar el justificante de la garantía. Lo que no puedes hacer es constituir una garantía pasado el plazo de presentación de ofertas y aportar la acreditación de haberlo hecho. El requisito del depósito de la garantía debía estar cumplido a fecha de presentación de ofertas. O sea que la garantía debía estar constituida previamente a la fecha de finalización de presentación de ofertas, ¿no? La fecha final. Se entiende, ¿verdad? ¿Qué significa? Que puedas subsanar la acreditación de una condición y no puedas subsanar el cumplimiento de un requisito. Dicho de otra forma, debes reunir las condiciones para participar en la licitación antes de que finalice el plazo de presentación de ofertas. Lo único que puedes subsanar es la acreditación de que cumplías tales condiciones en ese plazo, no las mismas condiciones. Por tanto, se puede subsanar la acreditación, no el cumplimiento del requisito. Del mismo modo, y como complemento a esto, también se tiene por norma que se pueda subsanar todo aquello que no resulta esencial. Vamos a ilustrarlo con un ejemplo. Resulta que la mesa de contratación, al abrir los sobres, se encuentra con que uno de los licitadores ha olvidado incluir su oferta económica. No hay oferta. Y es evidente que el licitador tenía interés en participar en la licitación, ya que ha presentado el resto de la documentación conforme se establece en el pliego de cláusulas administrativas. En este caso, lo normal será que la mesa de contratación no conceda al licitador que ha olvidado aportar el documento con la oferta económica una nueva oportunidad para subsanar esta carencia. Por tanto, el licitador quedaría excluido. Existen diversos motivos por los que la mesa de contratación no podría permitir que este olvido se subsanara, y uno de ellos es que no se puede subsanar aquello que resulta esencial. Las ofertas, tanto las evaluables mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la aplicación de fórmulas como las sujetas a juicio de valor, son, sin lugar a dudas, elementos esenciales y, por tanto, es normal que no se puedan subsanar. Bien, ahora tenemos un marco general. Conocemos las bases sobre las que se decide qué es subsanable y qué no, y también conocemos algunos de los porqués. Hablemos de la subsanación de documentos en la fase de evaluación. La conocida como fase de evaluación de las ofertas es el tiempo y trámites que transcurren entre la finalización del plazo de presentación de ofertas y el momento en el que la mesa de contratación propone la adjudicación del contrato a un licitador en concreto. En este momento, la legislación da al órgano de contratación algunas referencias claras. Conozcámoslas.
Por un lado, el artículo 81 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que viene a decir que si cuando se están abriendo los sobres, mientras se revisan si estos contienen la documentación prevista en el pliego de cláusulas administrativas, se observa que faltan documentos o hay documentos mal presentados, se puede hablar con el licitador y darle un plazo máximo de 3 días para que corrija o subsane los defectos u omisiones que se hayan podido advertir. Esta circunstancia se aplica especialmente a la documentación administrativa, a la que habitualmente va incluida en el sobre 1 o sobre A. Y por otro lado, tenemos el artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que hace referencia a las proposiciones, los documentos donde se escriben las ofertas, y que establece que cuando las proposiciones varíen sustancialmente el modelo establecido en el pliego, cuando excedan el presupuesto base de licitación, cuando se aprecie un error evidente o cuando el mismo licitador diga que hay un error, entonces la propuesta será desechada por la mesa de contratación. En este artículo también se matiza que cambiar u omitir algunas de las palabras del modelo establecido en el pliego de cláusulas administrativas de la licitación para hacer la oferta, siempre y cuando no se altere su sentido, no será causa bastante para rechazar la oferta. Lo que no quiere decir que se pueda andar cambiando el modelo que se establezca en el pliego de cláusulas administrativas. De hecho, cíñete a él con precisión y no se te ocurra ponerte a innovar. Y por último, tenemos el artículo 141 de la Ley de Contratos del Sector Público, que en línea con lo previsto en el artículo 81 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, prevé que cuando la mesa de contratación aprecie defectos subsanables en las declaraciones responsables, dé un plazo de 3 días al licitador para que pueda corregir esos defectos. Ya que, por lo general, los únicos documentos que nos van a pedir que subsanemos o que se pueda considerar que son directamente subsanables son los que habitualmente están contenidos en el sobre A o sobre 1. Estos documentos son básica y comúnmente las declaraciones responsables. Repasémoslos. Tenemos, por un lado, el DEUC o Documento Europeo Único de Contratación, una declaración responsable con la forma de un formulario, tan extenso como confuso a la hora de rellenar. Este formulario tiene distintas particularidades que nos pueden llevar a equivocarnos a la hora de rellenarlo. Primero, está el hecho de que este formulario sirva para cualquier Estado de la Unión Europea y que por tanto tenga que prever todos los usos y costumbres posibles. Muestra de ello es que cuando se pide que se señale, se indique el representante legal de una empresa, no haya espacio para el número del DNI y sí para su lugar y fecha de nacimiento. Aspectos estos que aquí en España no son utilizados para identificar a las personas de forma inequívoca. Luego está el hecho de que debe ser capaz de atender todas las situaciones posibles que se pueden dar en una licitación, de cualquier naturaleza, tamaño o particularidad, de ahí que el documento tenga tantas casillas. Y por último está el hecho de que es un formulario y parece que los humanos hemos evolucionado para rellenar todos los campos de los formularios que nos pongan por delante. Yo no sé si esto tiene que ver con la educación formal que hemos recibido o con un instinto atávico que no nos permite dejar ni un hueco sin completar. El caso es que esta pulsión nos lleva a equivocarnos a la hora de completar el DEUC, rellenando muchos más datos de los que son estrictamente necesarios. Por otro lado, se da la circunstancia de que en algunos casos el órgano de contratación da muestra de no saber muy bien qué está pidiendo, cómo funciona el DEUC y especialmente cuál es su propósito y finalidad. Esto es fácil intuirlo. Cuando veas que en el pliego de cláusulas administrativas el órgano de contratación ha reproducido el DEUC con todas y cada una de sus páginas, señal de que van a ojo. En definitiva, la cuestión es que es habitual que, bien sea porque se dan unas instrucciones confusas o por la misma naturaleza del formulario, se puedan cometer errores a la hora de completarlo. Los errores u omisiones que se pueden dar a la hora de completar el DEUC son 100% subsanables e incluso se podría decir que, en virtud de lo establecido en el artículo 141 de la Ley de Contratos del Sector Público, la mesa de contratación viene obligada a dar a los licitadores la oportunidad de subsanarlo. También es normal encontrar declaraciones responsables que en muchas ocasiones hacen la misma función que el DEUC de una forma más sencilla y en otras vienen a completar el DEUC. Las hay de todo tipo.
sobre la vigencia de los datos inscritos en el ROLECE, sobre la vigencia del IAE, sobre estar al corriente de pago en el IAE, sobre el hecho de estar en disposición de los medios materiales y personales necesarios para ejecutar el contrato, sobre estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social, sobre la pertenencia o no a un grupo empresarial, sobre la constitución o no en UTEL, sobre el número de trabajadores y las obligaciones sobre personas trabajadoras con discapacidad o planes de igualdad. En fin, que te puedes encontrar de todo, hasta 8 y 9 declaraciones distintas o una de varias páginas. En cualquier caso, y sin entrar a opinar sobre la conveniencia y oportunidad de aportar esas declaraciones en el momento de la licitación, ante la abundancia y distintas redacciones que todas estas declaraciones pueden presentar, es muy normal cometer un error al rellenarlas o directamente olvidar alguna de ellas. De nuevo, en estos casos, y atendiendo a lo previsto tanto en el artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas como en el artículo 141 de la Ley de Contratos del Sector Público, la mesa de contratación, que está abriendo los sobres y calificando la documentación, otorgará comúnmente un plazo de 3 días para que podamos subsanar los errores o los olvidos. Por lo que en estos casos, y en relación con toda esta documentación que hasta podríamos considerar accesoria o con fines garantistas, lo habitual será que podamos subsanar. Dicho esto, vamos ahora a por el caso: los errores en la oferta económica. De entrada, recordemos que el artículo 85 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas establece que cuando en las proposiciones se aprecie un error evidente, la propuesta debe ser desechada por la mesa de contratación. ¿Y qué es un error evidente? Pues depende. Dependerá de lo que considere la mesa de contratación, ya que tal apreciación dependerá de la circunstancia, del error y también del principio antiformalista, del de concurrencia y, ¿por qué no?, del mismo interés del órgano de contratación en obtener la mejor oferta para su necesidad. Por tanto, cada caso será cada caso, y no hay una regla general más allá de la establecida en el mencionado artículo 85 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Aunque sí es cierto que hay algunas circunstancias y tipos de errores que ayudarán mucho a la mesa de contratación a ponderar y decidir sobre el error, porque, como te puedes imaginar, un error en la oferta económica no es subsanable. De entrada, nunca te van a dar la oportunidad de matizar, aclarar o corregir lo que has escrito en la oferta. A partir de aquí, la mesa de contratación pues tiene que poder deducir tu voluntad claramente en los documentos que has presentado. Por ejemplo, te has podido equivocar escribiendo el importe del IVA y que tanto la base imponible como el precio con IVA sean coherentes. O te has podido equivocar en el precio de la base imponible, aunque tanto el IVA como el precio total sean coherentes. En estos casos, y con una cierta dosis de ganas y buenos propósitos, la mesa de contratación podría deducir claramente la intención, aunque no está asegurado que lo haga. De hecho, si hay algo asegurado a priori es que la oferta quede excluida. Ponte en su lugar y entenderás cuál es el camino más corto para no equivocarte. Luego están las diferencias entre las cifras y las letras. En muchos modelos de proposición económica se pide que rellenemos los importes en cifras y en letras. Si cambias el precio, si estás dudando, si lo haces todo al final cuando solo faltan unas pocas horas o unos pocos minutos, puede parecer que lo difícil es no equivocarse. Ese típico caso en el que lo que está escrito con número no coincide con lo que está escrito en letra. Esta circunstancia se viene resolviendo atendiendo de forma preferente a las cifras que están escritas en letra. Prevalece la letra escrita frente al guarismo, frente al número. Incluso hay muchos pliegos de cláusulas administrativas que establecen reglas en caso de que haya discordancia entre la cifra en números y la cifra en letras. Aún así, no es una situación fácil de resolver. Cuando hay baile de cifras, resulta complicado deducir claramente la intención de quien ha firmado la propuesta, por lo que ésta puede quedar excluida. Ya digo, ponte en el lugar de la mesa de contratación. Por eso, en cualquier caso así, te la estás jugando. Estar al albur de la mesa de contratación no es un buen plan. Y ya por último nos queda un clásico: colocar documentos en un sobre equivocado. Poner alguno de los documentos del sobre A en el sobre B o C. Poner documentos del sobre C en el B. En fin, hacerse un lío con los documentos y los sobres. De nuevo es algo que puede ocurrir, aunque también es algo fácil de evitar. Es el típico vísteme despacio, que tengo prisa. A ver, repasemos. Normalmente en el sobre A o sobre 1 es donde se incluye la documentación administrativa, el DEUC, las declaraciones responsables, la garantía provisional cuando la hay.
En el sobre B o sobre 2 comúnmente es donde se incluyen las ofertas sujetas a evaluación previa, las memorias técnicas o aspectos cualitativos de la oferta cuya valoración depende de un juicio de valor. En el sobre C o sobre 3 es donde habitualmente se incluyen los elementos de la oferta cuyo contenido es evaluable de forma automática, mediante cifras o porcentajes obtenidos tras la aplicación de fórmulas, los también conocidos como criterios de adjudicación objetivos o automáticos. Bien, esto es lo habitual, aunque hay que tener cuidado en no dar las cosas por sentado. En cada pliego de cláusulas administrativas se establece cuántos sobres hay y qué documentación debe incorporarse en cada sobre. Por eso, una lectura atenta y minuciosa del pliego, hecha con método, es absolutamente necesaria antes de abordar la preparación de la oferta. De hecho, recientemente he asistido a una empresa en una licitación en la que la documentación que normalmente va en el sobre B iba en el sobre C y la del C en el B. Total, que si no estás alerta, la puedes liar a la primera de cambio. La cuestión es que puede ocurrir que pongamos uno o varios documentos en el sobre que no corresponde. En estos casos todo dependerá de la circunstancia particular. Por ejemplo, si has colocado documentos de la oferta evaluable mediante cifras o porcentajes en el sobre en el que va la documentación que sirve para valorar los criterios de adjudicación subjetivos, los que se valoran mediante un juicio de valor, bueno, pues te puedes ir olvidando. Esto supondrá la exclusión directa del procedimiento. Sin embargo, si has colocado documentos del sobre A en el sobre B o C, lo más probable es que te dejen subsanarlos independientemente de dónde estén esos documentos. Y si has colocado documentos del sobre B en el sobre C, olvídate, porque el momento para evaluar tu oferta ya pasó. En fin, no voy a enumerar todas las situaciones y combinaciones de situaciones posibles, porque son muchas y estaríamos aquí un par de horas hablando solo de esto, que si la garantía provisional, que si... Por lo que, en general, podemos considerar que serán subsanables las equivocaciones en cuanto a la documentación que debe contener cada sobre que, por un lado, sean naturalmente subsanables, como es el caso de las declaraciones responsables, y por otro, que no supongan una vulneración de las normas de procedimiento exigibles y que tampoco vulneren el principio de transparencia e igualdad de trato, ya que el hecho de conocer partes de la oferta de forma prematura o tardía puede mermar la objetividad, falsear la competencia y, en definitiva, otorgar libertad de elección ilimitada al órgano de contratación. De hecho, esta circunstancia podría constituir también una causa de nulidad de pleno derecho. Palabras mayores. Hablemos ya de la subsanación de documentos en la fase de adjudicación del contrato. Terminada la fase de licitación, una vez que el órgano de contratación ya ha propuesto a un licitador como adjudicatario del contrato, bueno, pues se le requiere para que presente distinta documentación que sirva para acreditar su personalidad, representación, capacidad de obrar, solvencia técnica, solvencia económica, las garantías y cualquier otra documentación que se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas al efecto de que el licitador propuesto acredite que reúne los requisitos establecidos para llevar a cabo la ejecución del contrato. En función del procedimiento de adjudicación por el que haya optado el órgano de contratación y también en función de lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas y lo que se haya previsto necesario para atender a las particularidades del contrato, esta documentación será más o menos numerosa. Por ejemplo, cuando se trata del procedimiento abierto simplificado o abreviado, no hay que presentar nada, tan solo hay que aceptar la adjudicación del contrato. Es fácil. En otros casos hay que presentar muchos documentos y en otros 3 o 4 documentos. En cualquier caso, se nos presenta una nueva oportunidad de equivocarnos y echar a perder todo el trabajo realizado. Fíjate, en este momento en el que tan solo tenemos que cerrar la mano para agarrar el contrato y confirmar la adjudicación, ahora que todo depende de nosotros, las cosas también se pueden torcer. Y de entrada, debemos considerar que no se permite subsanar ninguna deficiencia o carencia en este trámite, aunque es cierto que hay distintas opiniones sobre esta cuestión y que la ley no ha regulado nada de forma expresa para estos casos. Por eso, y aunque primen el principio antiformalista, el principio de indubio pro actione, aunque sea necesario ponderar la diferencia entre incumplir el trámite o el cumplimiento defectuoso, e incluso a pesar del mismo interés del órgano de contratación, ya que se entiende que esa oferta es la más conveniente y la que reúne las mejores condiciones posibles, no hay nada asegurado, y todo dependerá de la magnitud del error, su gravedad y la misma esencialidad del documento. De nuevo estamos al albur, al juicio y parecer de la mesa de contratación a este respecto. Mal asunto.
lo que dependía de ti ha pasado a depender de terceros, unos terceros que, por lo general, no tienen ningún interés en buscarse problemas, rebuscar en la doctrina o hacer interpretaciones de la legislación tendentes a favorecer al licitador. Así que cuenta con que cortarán por lo sano. Que salvo que el error, omisión o la falta de documentación sea liviana y no pueda considerarse esencial, lo normal será que salten al siguiente clasificado y pierdas la adjudicación del contrato. Así que poca broma, el asunto te puede costar la adjudicación del contrato. Y ya por último, consejos para evitar equivocarse. Porque llegados a este punto podemos concluir que la mejor subsanación es la que no es necesaria, que lo ideal es hacer las cosas bien y a la primera. Al fin y al cabo, se trata de hacer las cosas bien, de rellenar bien unos modelos y de colocarlos en el lugar adecuado. Yo me he equivocado muchas veces, de sobre, de cifra, de documento, y tengo métodos, trucos y formas de evitar que estas cosas ocurran, aunque no te los puedo contar. No lo puedo hacer porque forman parte de los materiales de mis cursos y faltaría el respeto a las personas que han pagado por conocer esas y otras cosas que facilitan el trabajo y aseguran que las cosas se hagan bien a la primera. Ya sabes que mis formaciones van de saber, saber hacer y saber estar. Aunque sí puedo darte 2 consejos que te ahorrarán más de un disgusto. Venga, primero, que todos los documentos los revise otra persona. Obviamente una persona distinta a la que los ha preparado y por supuesto una persona que sepa de qué va esto. Claro, que lea y entienda. Y que revises, segundo consejo, que revises todo al menos 2 veces. Pero atención, siempre en días distintos. No me vale revisar 1 vez, 2 veces, 3 veces la misma cosa en el mismo intervalo de tiempo. Es muy bueno hacer las cosas, dejarlas hechas, revisarlas, por supuesto, y al día siguiente volver a revisar leyendo todo de manera minuciosa, meticulosa. ¿Vale? Estos serían los 2 consejos. Hombre, con esto yo creo que ya tienes un 80% ganado. O no sé. Lo ideal, la verdad, es que es tener un método y una lista de comprobación, pero lo dicho, no puedo faltar al respeto. Así que, en resumen, las equivocaciones son posibles. El que no hace nada nunca se equivoca. En el ámbito de la contratación pública hay 2 premisas elementales frente a los errores u omisiones. El principio antiformalista, que viene a dar más importancia a la intención que a los defectos de forma, y el principio de concurrencia, que viene a favorecer la participación del mayor número de licitadores posible en una licitación. Y en atención a estas premisas o punto de partida, lo habitual, de entrada, es que se nos conceda la oportunidad de subsanar los errores que hayamos podido cometer. Aunque obviamente con límites y matices, ya que no todo es subsanable sin que se corra el riesgo de corromper el proceso de adjudicación del contrato. Uno de esos límites es que se puede subsanar la acreditación, no el cumplimiento del requisito, al igual que constituye un límite el hecho de que se pueda subsanar todo aquello que no resulte esencial. No obstante, la legislación da al órgano de contratación algunas referencias claras. El artículo 81 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que permite a la mesa de contratación conceder un plazo de 3 días para subsanar la falta de documentos o enmendar los errores que puedan contener. El artículo 85 del mismo reglamento, que en una interpretación rigorista impide la subsanación de los documentos que contengan las ofertas. Y el artículo 141 de la Ley de Contratos del Sector Público, que prevé que cuando la mesa de contratación aprecie defectos subsanables en las declaraciones responsables, dé un plazo de 3 días al licitador para que pueda corregirlos. De ahí que, por lo general, los únicos documentos que serán subsanables son los de índole administrativa, tales como el DEUC o Documento Europeo Único de Contratación, y las declaraciones responsables que lo sustituyen o complementan. En cuanto a los errores en la oferta económica, de entrada y atendiendo al artículo 85 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, no se podrán subsanar. La posibilidad de que puedas matizar, aclarar o corregir lo escrito en la oferta es ciertamente muy remota. La única posibilidad de que un error no te cueste la exclusión de tu oferta está en que el error no llegue a impedir que la mesa de contratación pueda deducir tu voluntad claramente. Y es que, para la mesa de contratación, no todos los errores en cantidades o respecto de lo escrito en letra y en número se resuelven fácilmente y permiten deducir la voluntad del licitador claramente.
Equivocarse de sobre, poner documentos correspondientes a un sobre en otro sobre, también puede tener consecuencias nefastas. Aunque todo dependerá del documento y el sobre. Podemos dar por descontado que equivocarse de sobre con documentos que contienen partes de la oferta tendrá como consecuencia la exclusión del procedimiento. Y es que cuando se trata de errores u omisiones, aunque las premisas sean facilitar la subsanación y favorecer la mayor participación, el margen de maniobra que tienen las mesas de contratación es ciertamente escaso y, si se quiere velar por la limpieza y transparencia del procedimiento, prácticamente nulo. Por eso, la mejor subsanación es la que no es necesaria. Tenemos que ser meticulosos y hacer las cosas bien a la primera. Decía Confucio que los cautos rara vez se equivocan. Y hasta aquí el episodio 113. En el próximo episodio hablaremos sobre la confidencialidad de las ofertas. Puedes hablarme. Espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en escuelacp.com/contactar. Puedes aprender a vender a la administración en escuelacp.com y puedes escuchar este podcast, este programa Contratación Pública, a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y en cualquier reproductor de podcast. En todas partes, menos en los 40 principales. Gracias por estar al otro lado, por recomendar este podcast a otros contratistas, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.